¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y aquí estamos en esta oportunidad en Reflexiones para la Vida en un dicho y un versículo. Su servidor y amigo, Padre Chuy, bienvenidos. Qué bonito es lo bonito, cuando se junta el amor y la alegría, aunque pues la burra no era arisca, la hicieron a golpes, es el dicho que vamos a reflexionar en esta ocasión. De repente, pues sí, la vida nos trae contratiempos, hay imprevistos, hay situaciones inesperadas y pues uno de manera reactiva, si te van a vacunar, pues te haces para atrás, si te espinaste, pues obviamente que de manera instintiva el cuerpo reacciona para no recibir ese sufrimiento. Y cuando las cosas se parecen o huelen igual o suenan igual, de repente pues uno reacciona otra vez. Si ya sufrí cuando me pasó aquello, entonces no quiero sufrir otra vez. Obviamente que hay que tener mucho cuidado a la hora de... Sí, la burra no era arisca, la hicieron a golpes, pero no podemos andar siempre ariscos. Cuando Paquita, la del barrio, un personaje... una intérprete de la música mexicana, le canta a los hombres malos, no sé si los que le componen las canciones a ella o según en una entrevista que ella dio, dice que en algún momento de su vida le fue mal con los hombres, pero cuando generalizas y dices que todos los hombres son malos, pues ya se acabó el asunto para ti, porque tú te vas a impedir a ti misma o a ti mismo las oportunidades que la vida o Dios te va a brindar. Sí, es verdad, uno trae dolores, heridas, tal vez no sanadas, entonces lo que se requiere es encauzar el dolor y sanar las heridas. No puedes andar arisco o arisca. La vida no es fácil, yo lo sé, no nace uno aprendido, pero no puedes andar con rabia, resentimiento, rencores, deseos de venganza. Eso te puede llevar a ti a sufrir y luego, peor, si tú sufriste y luego tomas venganza con otro que ni la debe ni la teme, entonces sufren otros más por tu causa y ahora comienza esa cadena de duelo, de dolor, de violencia, continúa y comienza el sufrimiento de otro que pues también se va a preguntar como tú, ¿por qué me tuvo que pasar todo esto? En reflexiones pasadas decíamos que pues sí, es verdad que al que no le llueve le llovizna, pero pues uno cuando tiene que caminar hacia adelante, uno tiene que cavilar y decir, a ver, ¿qué es lo mejor para mí? Claro que sentarse a pensar, pues se queman neuronas, ¿no? Sentarse a reflexionar y decir, Dios mío, y luego más si tienes que hacer oración, Señor, ¿por dónde tengo que caminar? Y luego la conclusión es la mejor, decíamos en la reflexión anterior. Les invito a ver ese video. La conclusión es la que nos va a llevar en la toma de decisión al camino correcto o continuar en el camino equivocado. Ya nos dañaron, nos lastimaron y ahora tomas el camino de la venganza, del odio, del rencor, la tristeza, la depresión. Pues patinas ahí, te impides a ti mismo. Como dice otro dicho, la vida sigue, en un duelo la vida sigue. Ahorita con el coronavirus estamos viendo a muchas personas o nosotros mismos ya hemos perdido algún familiar o amigo o alguien cercano y sí es doloroso, pero decíamos que la pregunta no es por qué murió una persona, es por qué Dios me dejó a mí. Entonces la vida sigue, y si la vida sigue, nada más que tiene que seguir bien. Claro, no es lo mismo cuando no nos ha pasado nada desagradable a cuando nos pasó algo desagradable. Cuando no nos pasó nada doloroso, bueno, pues vamos más ligeros, más felices, más tranquilos. Cuando nos pasó algo difícil, vamos con esa carga, esa pesadez, ese dolor. Pero aquí el problema es si te detienes. El que le está yendo bien, nada más que se prepare para sufrir, porque no todo es gozar. Que se prepare, el que va en llanito, decía mi abuelo, que se prepare y agarre vuelo, porque allá adelante está la subida.
O sea, no te despistes, la mirada es siempre para adelante y un ojo al gato y otro al garabato. En el caso de las heridas, bueno, pues sí, yo entiendo que puede ser cuando eras niño o joven o adulto, o en tu matrimonio, o en tu trabajo, en tu vida sacerdotal o en la política. Una vez un hombre me decía que estaba decepcionado de la política porque lo invitaron a entrar en la política, era un empresario. No era de esos empresarios multimillonarios, pero le prometieron que si él apoyaba, después pues, iba a haber contratos para él, ¿no? Que él podía entrar con la nueva ley a concurso y pues así con lo que él era de honesto y de trabajador le iba a tocar un buen proyecto, pero pues no, perdió el partido y fue a pedir que le dieran pues de regreso lo que él invirtió y dice, pues es que perdimos, manito. ¿Cómo que perdimos? Perdieron ustedes, yo no perdí. Sí, pero pues es que pues, te dijimos que si ganábamos, sí ganaban, pero no me dijeron si iban a perder. ¿Qué iba a pasar conmigo? Yo le invertí ahí mi dinero, que es de mi empresa, y si no hay algo de regreso, pues yo voy a quebrar. No, pues compañero, porque se dicen compañeros entre ellos, ¿no? Es que entiéndenos, pues no salió como habíamos planeado. Pues sí, ¿yo cómo quedo? ¿Ves? A veces uno queda herido o decepcionado de la vida. Pues ya no creo en nadie, en ningún partido. Después llegó otro partido y los invitó. Dice, no, lo invitaron. Y dice, yo ya no creo en los partidos. Paquita, la del barrio, ya no cree en los hombres. Hay gente que sufrió alguna decepción en la iglesia, ya no cree en Dios. No cree en la política. Hay gente que ya no cree ni en la vida, porque pues de todas maneras en la vida nos va a pasar algo, ni modo que te quedes ahí atorado. Bueno, pues el manejo del resentimiento es muy importante. En Psicología y Desarrollo Humano se nos invita a saber manejar, y Cristo nos invita al tema del perdón, a saber manejar las cosas difíciles que nos pasaron, porque si con eso ya tienes un impedimento para caminar y tú mismo te bloqueas, yo tengo un dicho que encontré por ahí que dice, camina, siempre camina, que nada ni nadie te detenga, ni mucho menos tú mismo, porque entonces ahí ya el asunto se atoró. Vamos a una pausa y para no andar por la vida resentidos o yo sé que la burra no era arisca, la hicieron a golpes. No, de repente patea a uno porque pues algo nos pasó, está uno a la defensiva, pero no podemos andar a la defensiva. Hay que vivir llenos de confianza, de amor y de alegría. Claro, eso sí, un ojo al gato y otro al garabato. Aprendida la lección, no tropezamos con la misma piedra, vamos a ser más calculadores, más prudentes, hablando en términos cristianos. Vamos a la pausa entonces y regresamos. Estamos ya de regreso en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida y Cristo nos invita para no andar ariscos toda la vida con odio, rabia, rencor, resentimientos o deseos de venganza. Mateo 18:35 en el versículo que nos ayuda a vivir, a sacar un día, dice, perdona de corazón. Si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos, tampoco vuestro Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. Y no es que Dios sea vengativo, porque luego a veces pensamos que Dios es igual que nosotros, no. La condición para recibir el amor y el perdón de Dios es que nosotros nos dispongamos a perdonar. Claro que el perdón es algo muy difícil. Les recomiendo un libro que se llama El gozo de perdonar, de editorial Buena Prensa. El autor no lo recuerdo, pero es un folletito que tiene 20 terapias que nos ayuda a entrar en ese proceso de la sanación interior perdonando. Claro que es difícil perdonar, porque la pregunta es ¿y cómo perdonar? Pero puedes tomar el primer paso decidiendo perdonar, aunque sea difícil perdonar, vas a ir dando los pasos hacia la paz, porque aquí el problema es la agitación que trae uno por el daño que nos causaron. Jesucristo dice, perdonen para que sean como hijos de Dios, como Dios que perdona, que hace salir su sol sobre buenos y malos, manda la lluvia sobre justos e injustos. El perdón y la bendición a los que nos hacen daño es una de las exigencias que Jesús hace a los que lo quieran seguir. Claro que perdonar no es fácil, decíamos, pero sí es un proceso que te ayuda a sanar, porque si no vas a sufrir doble por lo que te causaron y el sufrimiento que te causas a ti mismo cada vez que te acuerdas, porque
Hay gente que por otro lado dice, perdono pero no olvido. De hecho, es correcto por un lado e incorrecto por otro. Es correcto por un lado porque aconsejan los psicólogos que no tienes que olvidar, porque eso es una lección para tu vida, es un aprendizaje para adelante, para evitar otro tipo de situaciones. El problema del que dice que perdona y no olvida es que cada vez que se acuerda se vuelve a enojar, vuelve a sufrir y vuelve a entrar en caminos pues, de mucha agitación, deseos de venganza, etcétera, etcétera. O se bloquea a sí mismo y entonces pues otra vez viene en la repetición del duelo y es asunto que no termina, ¿no? Perdonar y olvidar es como reprimir por un lado. No te tienes que acordar por otro lado para lastimarte, sino para avanzar un pasito adelante. Puede ser que después te acuerdes y ya no te duela. Entonces cada pasito, cada vez que te acuerdes es como cuando uno va con el médico a curaciones, ¿no? Ya le duele menos porque, ¿qué tal? ¿Le toco? Ya no, ya. Al inicio, obviamente, pues cuando la herida está abierta y cuando vas a sanar, cuando vas a curación, pues sí duele. Obviamente que una herida abierta y le echas sal, pues no, entonces el asunto se pone más delicado, ¿no? Cuando Jesucristo nos pide perdonar de corazón, no nos pide algo imposible o no nos pide algo ilógico o psicológicamente dañino, no. Nos pide algo que psicológicamente nos hace bien, el perdón nos hace bien. Jesucristo desde la cruz nos enseña a perdonar. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Claro que sabían, pero Él por salvarse a sí mismo y salvar la situación y ponerse en las manos de Dios para no estar ahí en la provocación que le estaban causando, bájate y creeremos en ti, ja, 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 ja. Se burlaban de Él más que quisieran creer en Él. Él no cae en la provocación y en la herida que le están causando física y espiritualmente, esa se la ofrece a Dios, ese dolor lo encausa correctamente. En este caso, Él cierra y concluye su misión ofreciendo su dolor como una ofrenda agradable a Dios. No es que a Dios le guste ver a su hijo ahí en la cruz, tampoco. Pero Dios, al respetar la libertad de los verdugos, protege a su hijo y Jesús, que tiene una relación con el Padre Dios y son uno en ese amor con la fuerza del Espíritu Santo, Él al aceptar lo humano lo asume todo y lo redimensiona y también el pecado y lo perdona. Y entonces nos da a todos la posibilidad de una vida nueva en Cristo. Todos somos salvados y en Cristo tenemos un camino de salvación. Entonces, al imitar a Cristo, nosotros como cristianos, Tomás de Kempis, en ese libro que les recomiendo, La imitación de Cristo, nos ayuda a seguir los pasos de Jesús en las diferentes etapas de nuestra vida, en ese itinerario, en ese camino espiritual que todos tenemos que hacer a lo largo de la vida. Cosa difícil, sí, pero con la gracia de Dios, por eso uno se acerca a la gracia de Dios, para que podamos perdonar de corazón. ¿Cuándo sabemos si hemos perdonado de corazón? Cuando todo lo pusimos en las manos de Dios y cuando viene la paz, no le hace que cuando te acuerdas dices, ay, qué ingratos estos. Cuando Cristo resucitó se apareció con sus llagas y las marcas de las heridas en su cuerpo, pero ya estaban transformadas. De hecho, Tomás le pide una condición para creer en Él, muéstrame tus llagas. Hasta que yo no vea sus llagas, no creeré en Él. Nada más que Jesús no le muestra unas llagas llenas de pus o de sangre para alimentar. De repente nos podemos volver obsesivos, tanto ellos que estaban sufriendo al ver a Cristo en la cruz, como los verdugos que lo querían de manera perversa ver sufrir. Se ensaña el malvado contra el que sufre. Cristo aparece glorioso, resucitado, con las marcas del dolor, sí, o sea, porque todos tenemos una historia, nada más que tenemos que transformar esa historia de dolor en Cristo Jesús, en el amor de Dios, porque si no, pues ese es el infierno, ¿no? Recordar el dolor y lastimarse y maldecir y hacer mal a otros es una cadena de sufrimiento que no termina. Sin embargo, el cielo, el inicio del cielo es el perdón y paso a paso vas a sanar tu corazón hasta que llegues a la paz. Y así, ya en vida, en esta tierra, te acuerdas y no te va a doler, ya. Llegó la paz para tu corazón porque la gracia de Dios te fortaleció. Puede ser que tu verdugo o el que te hizo el mal pase enfrente de ti y ya no te hace, emocionalmente no te hace ningún daño. Aunque se siga burlando, ya todo está en paz, en mí. Porque tu duelo es tu duelo, tu dolor es tu dolor una vez que te lo hayan causado. Y ya depende de ti qué haces con ese dolor. Si lo transfiguras como Cristo en la cruz, entonces
pues viene la paz. Claro que en ese proceso se sufre física y emocionalmente, pero vamos paso a paso saliendo de ese túnel. Ya dijimos en la reflexión anterior que cuando uno cae en un barranco, por la razón que haya sido, por tu pecado, porque alguien te empujó, porque alguien te lastimó, tú te agarras bien para ir saliendo. Si no caíste hasta el fondo, te agarraste de alguna rama o si tocaste fondo, pues empiezas a subir y no miras el abismo, porque el abismo jala más, miras el horizonte hacia donde quieres ir, abierto el horizonte con las miles de posibilidades que hay hacia adelante. Entonces eso me impulsa a seguir hacia la meta que te propusiste, en este caso es Dios. Al abismo uno nada más de reojo, al lado nada más para no volver a caer. Pido a Dios que te bendiga y ojalá puedas encontrar ese folletito, ese librito, El gozo de perdonar. Te va a ayudar mucho, son 20 terapias de cómo llegar a la paz perdonando. Pido a Dios que te bendiga, vamos a una pausa y luego regresamos. Estamos ya de regreso en el tercer bloque de Reflexiones para la Vida, cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. El manejo de la frustración y el enojo frente a situaciones adversas tiene que ser una forma de vivir el manejo, no que estas situaciones nos manejen a nosotros. Educar a los niños en la resiliencia y reeducarnos nosotros los adultos en la resiliencia es muy importante. Tenemos que entender y aprender que no tenemos el control de todo, ni del mundo, ni de la casa, ni de las cosas, ¿sabes? Ni de nosotros mismos, porque perdemos el control, pero retornar a la paz es muy importante. Entonces, el manejo de la frustración frente a cosas imprevistas, ya ves que a veces nos sentimos impotentes, nos da rabia, frustración, enojo, por injusticias o por cosas que nos pasan. Tenemos que aprender a ser tolerantes con los demás y pacientes con nosotros y con los otros, por supuesto. Perdonarnos a nosotros mismos. Puede ser que alguna persona sea muy exigente, muy perfeccionista consigo misma. Bueno, pues perdónate ya, lo que ya pasó, pues ya pasó. ¿Para qué te enojas contigo? Tente paciencia. El manejo de la frustración y el cuidado en la resiliencia, también en la realidad virtual, tiene que ser como un estilo de vida. Ahorita la realidad virtual nos mete en un mundo aparentemente perfecto. Entonces, como la realidad es muy dolorosa, muy difícil y muy lenta a veces, para no huir en la droga, en el alcohol o en la realidad virtual y no caer en la pereza y en la desidia, en la indecisión, pues tienes que aprender a manejar la frustración y el enojo. A los niños, por ejemplo, si les das todo, cuando la vida los ponga en una prueba, pues se van a enojar, se van a desesperar y van a romper las cosas, ¿no? Resulta que la educación, ahora el Papa Francisco nos propone en la educación, en el nuevo paradigma de la educación para el mundo, nos invita a que abramos el horizonte más allá de lo que la realidad virtual nos propone, que está bien, que nos ayuda a ciertas cosas, pero aprender a aceptar nuestros límites y entender que somos eso, seres limitados, que hay cosas que se pueden, cosas que no se pueden. Unas cosas las podemos hacer solos, otras se hacen en equipo, otras en familia, otras pues ni modo, no se van a poder. Entonces eso nos va a ayudar a tener paz, porque si sabes manejar la frustración y el enojo y la rabia y la impotencia, pues vas a ser una persona que no va a provocar guerras, no va a provocar conflictos. Se dice por ahí, en las redes sociales lo suben también, o en los términos ahora que manejan los psicólogos de personas tóxicas o ambientes tóxicos. ¿Por qué hay ese entorno a veces enfermo? Pues porque creo yo que una parte es porque no manejamos la frustración y el enojo correctamente. Un niño le tienes que enseñar que pues, si la O no le salió a la primera, le va a salir a la segunda, y si hay cosas que ese juguete no se puede conseguir, y aunque se pueda conseguir de repente, no es bueno dárselo porque la vida no siempre le va a dar todo. Entonces, el negarle en algunos momentos las cosas, aunque existan, lo ayuda a disciplinarse. Es que no sé qué, no sé cuánto, aprietan los dientes, además es mi dinero y mi papá me lo dio, en el caso de las mamás
solteras que piden la pensión al esposo y el esposo, para vengarse porque le pusieron pensión, le dice a su hijo: el dinero es tuyo, no se lo des a tu mamá, y empieza un pleito ahí, y la mamá, para controlar entre comillas las cosas, termina dándole lo que quiere el niño, y pues va a ser un monstruo. Y ese niño va a creer de manera equivocada que siempre que haga un berrinche o zapatee o chille va a tener las cosas a la mano, pero el día que se muera su madre, o que su madre ya no esté, o que tenga que ir a la universidad y que llame por teléfono: mamá, deposítame, no, pues ya no hay, la pensión de tu papá no alcanza, pero tú dame, es tu obligación darme. No, amigo, pues tienes otra hermanita que también a ella no le dan pensión y yo tengo que darle, entonces no, porque si no, entonces voy a dejar la carrera. Pues déjala, es tu problema, porque ya no hay dinero. Te malacostumbraste a que siempre que pedías ahí estaba, pues usted trabaja. ¿Cómo voy a trabajar? Pues sí, hay muchos que estudian y trabajan. Desafortunadamente, yo no estoy de acuerdo que el gobierno le dé a jóvenes que ni estudian ni trabajan un dinero que luego suben a las redes. Unos sí los aprovechan, pero se compraron un celular de última generación y además ni estudian ni trabajan y no van ni de aprendices porque tienen que dar una mordida al que los contrató, y en casa están todo el día con su nuevo celular gracias a papi gobierno, que es dinero de los impuestos. Otros sí lo aprovechan, pero podemos generar monstruos en la casa, o ciudadanos monstruos que después se pueden volver contra nosotros. Hay un dicho que dice por ahí: cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo no digo que no le des oportunidad a quien no la tiene, sí, pero para eso hay que hacer un estudio exhaustivo, no que se van a inscribir todos así nomás porque te van a apoyar en tu partido político. Lo hacía uno y lo hace otro, entonces eso no es correcto. Las políticas públicas tienen que ir de tal manera encausadas a promover a las personas, especialmente a los más débiles, dice el Papa Francisco. Lo mismo en la familia, lo mismo en la iglesia, lo mismo hizo Cristo. Yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Esa es la lógica de Cristo. Pero también un enfermo o un pecador que quiera sanarse, que quiera pedir perdón. Jesús, no creas que se juntó con una pandilla de delincuentes, endemoniados, borrachos, enfermos, para enlodarse él ahí y terminar él como ellos. No, yo he venido a salvarlos. A Jesús lo criticaban porque se juntaba con pecadores, borrachos, prostitutas, gente de mal vivir. Pero no es que Jesús fuera uno como ellos, entre comillas. Se hizo como nosotros para sacarnos del lodo. Esa es la gran diferencia. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a saber manejar nuestras frustraciones y enojos y a encauzar correctamente nuestra energía vital en la, acuérdate, realización de un proyecto de vida, en la realización de una persona que se va forjando en su carácter, en su forma de ser, en su personalidad, de tal manera que llegue a la madurez humana, psicológica, madurez sexual, madurez espiritual. Pido a Dios que te bendiga. Vamos a la pausa y oremos por la paz del mundo, la paz de las familias, que Dios ilumine a los gobernantes para que tomen buenas decisiones, a nuestras familias, para que Dios ilumine a los papás para orientar bien a sus hijos, a los hijos, para que seamos pues personas que colaboremos en el mundo, sino como no le añadas pena a la pena, dolor al dolor, dice el Papa. Hay que dejar huella en el corazón de las personas, en el mundo hay que cuidar la naturaleza. Vamos a la pausa y ahora sí, regresamos. Pues ya estamos para terminar este programa. Gracias por su paciencia, su servidor y amigo Padre Chuy. Hay que sanar nuestros corazones de resentimientos, de rabias y pues aceptar que somos seres limitados y hay cosas que se pueden, cosas que no se pueden. Lo demás se lo dejamos a Dios y a los otros porque pues uno nada más hace eso, lo que podemos y lo que debemos de hacer con amor y alegría. Gracias atrás de cámara Esteban, al equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec y a usted en casita donde nos sigue. Hasta la próxima.